noches, amigos y amigas. Hoy les venimos a contar una historia que seguramente les dejará con los pelos de punta. Comencemos. En una noche cálida de abril, en el año 2005, un joven de tan solo 7 años llamado Pedro era un chico feliz que vivía en una zona algo tranquila. Sin embargo, a Pedro le gustaba mucho aventurarse en lugares poco conocidos y también poco habitados. Un día, fue a visitar un pequeño bosque que tenía cerca de su localidad. Encontró una pequeña moneda, parecía antigua, y por la curiosidad, Pedro la tomó. Al agacharse para tomarla, Pedro cometió un grandísimo error, pues cayó en una trampa que había puesto un cazador. Era un poco curioso que lo hubiera puesto con una moneda, pero poco a poco todo se aclararía. El cazador que había puesto la trampa llegó hasta donde estaba Pedro. Este cazador no estaba buscando a algún animal, buscaba a una persona. Pedro empezó a gritar y desesperadamente intentó zafarse de la trampa, pero era inútil. Pedro no podría zafarse de esa pequeña trampa que le había puesto aquel hombre. El cazador rápidamente tomó un bate de su auto y terminó noqueando a Pedro para poder así transportarlo hasta su hogar. Una vez Pedro despertó en un lugar muy extraño, una cabaña algo antigua y rústica. Despertó atado a una cama. No sabía exactamente dónde se encontraba, pero peor aún, no sabía lo que le esperaría. El hombre entró a la habitación donde se encontraba Pedro. Al ver que éste ya había despertado, intentó ofrecerle algún tipo de alimento para que Pedro se sintiera mejor. Al principio Pedro usó la cabeza y no quiso aceptar ningún alimento de este hombre. Sin embargo, no podría negarse. El hombre se veía peligroso. Si Pedro no hacía lo que este hombre decía, seguramente estarían problemas. Así que no tuvo de otra más que aceptar el alimento que este hombre le ofrecía. Al hacerlo, Pedro empezó a sentirse un poco mareado y terminó por quedarse dormido. Unas horas después, Pedro despertó. Seguía en la misma cama, pero ya no tenía ropa. El cazador estaba frente a él, pero tampoco tenía ropa, lo cual comenzó a preocupar demasiado a Pedro. Esto realmente ya era una situación muy riesgosa para él. El cazador poco a poco comenzó a acariciar a Pedro, haciendo que éste se sintiera incómodo. Sin embargo, Pedro no podría hacer nada. Estaba atado a la cama, desnudo, frente a un cazador. Lo único que podía hacer era rezar porque la ayuda llegara. Y para su desgracia no fue así. El hombre comenzó a violar a Pedro, lenta y dolorosamente. Pedro comenzó a llorar. El dolor era insoportable, pero no tuvo de otra más que aguantarlo y continuar con ese sufrimiento. Después de unos cuantos minutos, por así decirlo, trasero de Pedro comenzó a sangrar. Una situación realmente riesgosa para el cazador, pues no quería dejar evidencia de lo que hizo en su cabaña. Así que rápidamente empezó a golpear a Pedro por haber hecho eso, por haber comenzado a sangrar. El pobre de Pedro solamente esperaba que esta tortura terminara pronto y que una vez que acabara, el cazador no le hiciera daño. Una vez que todo esto terminó, el cazador sacó a Pedro desnudo al bosque. Le dijo que se fuera y que si le comentaba a alguien, lo buscaría, lo cazaría, pero esta vez sí lo mataría. Pedro hizo caso a la indicación que le dio el cazador. Salió huyendo hacia el bosque desnudo y con un poco de terror, pero al mismo tiempo de alivio, intentó encontrar un lugar donde quedarse durante toda la noche. Pedro encontró una cueva, la cual no hubiera tomado si no hubiera sido porque parecía que se venía una enorme lluvia, una tormenta realmente poderosa que seguramente le haría daño en caso de que se quedase afuera. Así que decidió entrar a la cueva. Pedro entró y se quedó completamente dormido, pues el dolor que sentía era insoportable
y la única forma de calmarlo era quedándose dormido. Sin embargo, a medianoche un oso entró a la cueva y confundió a Pedro con una osa hembra, lo cual terminó en una horrible y muy desagradable escena de zoofilia. El pobre de Pedro no pudo soportar el enorme aparato reproductor del oso, muriendo durante la última relación sexual que tuvo. Esta historia nos enseña, amigos míos, que sin importar qué tanta sensación o interés te dé ir a visitar lugares despoblados, te recomendamos no lo hagas, o podrías terminar como nuestro amigo Pedro, violado salvajemente por un cazador y un oso, y al final perdiendo la vida. Si te gustó este video, por favor dale like, compártelo con todos tus amigos, sígueme en mis redes sociales, dándole like a Facebook y siguiéndome en Twitter. El link te lo dejaré en la descripción. Un placer haber hablado con ustedes. Aquí se despide Ramón Projects. Tiri tin 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 tun 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 tirin tin 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 tun 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 tin tin tun 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 tin 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 tun 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 tin tiri tin tin tin.